nos acompañan con la ponencia titulada La tiranía del derecho, un hijo anacrónico de la sociología. Con él, sobre las presentaciones. Bienvenido. Hola, buenas noches. Sí, acá nuevamente sin presentaciones para sobran las presentaciones. La sociología jurídica, la sociología del derecho, dos situaciones totalmente diferentes, pero que para nosotros están en el argot. Las dos caminan latentes y parecieran la misma y podemos confundirnos entre ellas mismas. Y ahí empezamos la discusión bizantina de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Y qué fue primero, si la sociología como ciencia y si el derecho ya es ciencia o no es ciencia. Y la comparación de una magnitud exacta, que es la norma, con un hecho humano, se da en una conclusión a lo que sería la lógica estricta de la corriente aristotélica. ¿Qué cantidad de términos y qué cantidad de logorreia para sustentar algo que tiene que gobernar a analfabetas y a letrados? La crisis de la comunicación, del derecho y los gobernados. Resulta que nos estructuramos mentalmente para formarnos como abogados, y cuando somos abogados somos incapaces de comunicarnos con las personas a quienes regulan la norma. Y ahí nace un error grandísimo, garrafal. Y surgía dentro del contexto, el resultado como tal, es una sociedad caótica que no entiende el por qué. Porque yo tengo que parar en el semáforo cuando está en amarillo si no viene nadie. ¿Por qué yo tengo que entregar los vueltos cuando me dan de más? ¿Sí? Si no hay un panoptismo que me esté vigilando y controlando, sino que me autorregula mi situación, ¿por qué yo voy a renunciar a hacer lo correcto? ¿Y por qué debo hacerlo? ¿O por qué no debo hacerlo? Nosotros en la formación y en la estructuración de la sociología como tal, yo soy abogado, no soy sociólogo, pero entiendo que el ejercicio del derecho es un resultado de la sociología. Y vamos a la base, vamos a la etimología de la palabra sociología. ¿Cómo entender sociología si no entendemos desde a dónde viene? Viene de socios, de sociedad, de compañerismo. El logo, que es el raciocinio, que también es la misma base de la lógica, ¿sí? La sociología y el sufijo ia, ¿qué nos estaría indicando en este lugar? Que se abre un conocimiento que está abierto, que es el estudio del comportamiento de los seres humanos en sociedad. ¿Cuál es el principio fundamental para que exista la norma? Que existan dos o más personas. Ahí nacen las normas. El que vive solo no tiene normas en su casa, tiene conductas. ¿Por qué es rico cuando los papás se van de casa? Porque no hay normas, hay conductas. Y cuando yo vivo solo puedo tener la conducta de fumar en el balcón, o de fumar en la sala, o de fumar en el comedor. Pero cuando vivo acompañado, empiezo a surgir del comportamiento dónde puedo fumar o dónde puedo hacer ciertas cosas. Y pongo fumar porque es una actividad relativamente que marca una situación de comodidad e incomodidad a su alrededor. Pero podríamos hablar de los huevos en la canasta o los huevos en la nevera. Y viene el arraigo de dos individuos que tienen que concretarse para definir cómo vivir en sociedad. Y ahí aparece la primera norma. Entonces, después de que estudiamos cómo ser funcionales dentro de la sociedad, empezamos a transformar y a generar una norma. Y acá sacamos la sociología y ya entendemos por qué sirve para la generación de normas. Pero no es chiste, es lamento, solo que me causa gracia y risa nerviosa. Miremos a los senadores de Santander y a los representantes a la Cámara. ¿Cuál de ellos sabrá el significado de sociología para crear normas? ¿Qué estamos eligiendo
para que creen nuestras normas. ¿Cuál es la representación normativa que tenemos nosotros en el Parlamento que genera las normas que nos rigen? Ninguna. ¿Cuántos libros de sociología jurídica escriben los legisladores colombianos? Ninguno. Los libros los escriben los jueces, los magistrados, los litigantes, los docentes, pero no los que crean las normas. Y ese es un primer letardo de una transculturación jurídica que adoptan estos a veces bien orientados por algunas unidades de apoyo, unidades legislativas, que crean normas asertivas. A veces ahora le tocó a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, empezar a decirles: yo no legislo, pero hágalo así, de esta manera. Desde una estructura sociológica de lo que la sociedad necesita. Miren, hace 100 años los jóvenes empezaron a marchar para que se acabara la pena de muerte. Dentro de 100 años seguramente estarán marchando para que se acabe la prisión. Y hoy la sociedad reclama muerte y prisión para quien comete un error social. El positivismo como escuela del derecho, la positivización de la norma dentro de la escuela sociológica. ¿Sí? Como mi abuelo o mi tatarabuelo quizás se casó con una niña de 13 años y no era un delito. Y digo el mío, no sé si lo pasó en mi familia, pero sé que pasó en muchas familias. Y hoy esta positivización convierte esta conducta en un delito. Y nos rasgamos las vestiduras por este tipo de delitos y por lo que hoy creemos que es un delito, que mañana seguramente puede ya no serlo. ¿Qué nos explica y qué nos sustenta que esto sea o no sea un delito? El estudio sociológico. Pero entonces, ¿buscamos la sociología para crear normas o buscamos la sociología para el juez? ¿Para qué para el juez? Para el juez desarrollar el caso. El juez perfecto que gastaría toda su vida desarrollando un caso. Impráctico. Pero, ¿cuál es el estudio que hace el juez? De pronto el juez ajuicioso, el que entiende, el que tiene la experiencia, toma los rasgos sociales y sociológicos para determinar y encajar una conducta dentro de algo. Y nosotros miramos esta conducta hasta qué punto le permitimos al juez que haga un estudio sociológico. Y empezamos a mirar los contextos vinculantes del individuo y de su comportamiento en materia civil, laboral, familia, penal, que es los casos que siempre atraemos a colación dentro del ejercicio de este tipo de conferencias. Casi siempre llegamos a lo penal porque es más explícito y nos permite abordar más el conocimiento de todos. Pero si no tenemos una base sociológica o una sociología jurídica para la generación de la norma, ¿cómo vamos a hacer para generar una influencia del desarrollo sociológico dentro del mismo caso en sí? Y resulta, cometimos un error grandísimo, que decidimos pagarle mejor al abogado que al sociólogo. Y no lo digo con remordimiento de culpa de que yo gane mejor que un sociólogo, pero es casi injusto que un hombre que se dedica a estudiar la sociedad para su funcionamiento no gane lo suficiente para tener un estatus dentro del ejercicio del pensamiento, sabiendo que son los encargados de que esto termine funcionando. Y claro, al final el abogado que cobra las letras de cambio gana más que el sociólogo. Y el discurso de funcionalidad para el joven que está en formación, ¿cuál es? Cuando dentro de la sociedad nos quejamos de las malas prácticas, pero aplaudimos sin cuestionarnos la riqueza. Y esta riqueza nos lleva a la orilla de tener autómatas antisociales. Estructuras mentales negadas a funcionar en sociedad, cargadas de complejos. Entonces, el niño que fue rechazado
por no tener la cantidad de dinero suficiente para ser atractivo para los demás, se vuelve un político prodigioso. El complejo individual genera una conducta de corrupción a futuro que la sociología ha tratado de decirnos, oiga, cambiemos las estructuras, porque no es a punta de sanciones como esto va a funcionar. Y no es a punta de estructuraciones. Y aparece una señora bellísima que llamamos justicia. Y empezamos a definirla. Seguramente acá hay 12, 16 personas que están ligadas al ejercicio de vivir en sociedad. Y todos tenemos un concepto de justicia diferente. Y el que se leyó las primeras 3 hojas de Platón dice, justicia es darle a cada quien lo que le pertenece. Y a la siguiente página, cuando se voltea, el mismo Platón dice, no, no es así. Porque si mi amigo está loco y tiene un arma guardada en mi casa y me la pide, no es justo que yo se la entregue. Ahí acaba el mismo, pero el que no lee más de la portada, se queda en ese contexto. Y lo justo es lo que funciona dentro del caos. ¿Cómo así que lo que funciona? Sí, si el modelo fue creado para ser caótico, lo justo es lo que genera caos. Cuando nosotros compramos un pantalón y dice, uy, me quedó justo, ¿cierto? De ahí nace este concepto de la idealización de los griegos frente al desarrollo de la sociedad. Y encontrar el desarrollo de la sociedad, de una sociedad que no valora y no estructura lo sociológico, que no es capaz de generar un comportamiento de autorreflexión, de autocriterio, ¿cómo pretendemos dejarle a la justicia la regulación del derecho? ¿Cuántos tribunales sociológicos tenemos en Colombia o en el mundo? Tenemos tribunales de justicia. ¿Cuántos juicios sociológicos le hacemos a la gente? Hacemos reproches morales. Ojo, morales. Pero para trasladar culpa. Es que la generación está fracasando por culpa de los reggaetoneros y los influencers. Venga, la generación está fracasando porque usted como papá no está generando un ejemplo. ¿Sí? La generación no fracasa, el reggaetón está en todos los lados, el influencer está en todos los lados. Igual vivimos con una generación que se cree oyendo el minuto de Dios y no todo el mundo es bondadoso y da casas. Eso no enseña, no educa, no. Es el ejemplo que hay dentro de la base. Esa es la sociología real. Imaginémonos una ciudad, una civilización primitiva que empieza a nacer, que ya superó el tema del lenguaje, que es el primero de los criterios funcionales en sociología. Porque si no hay un criterio y una igualdad de lenguaje, no existe una vía de comunicación, y si no hay una vía de comunicación vamos a tropezar, y si tropezamos nos lastimamos, y si nos lastimamos terminamos generando violencia directa. Si el Señor se está colando porque va de afán y viene aburrido, yo le digo de mala manera, oiga, no se cole ahí, que mire que estoy haciendo la fila, se voltea y me dice, ¿usted qué le importa? No sea sapo, cólese usted mismo. Y ahí en esa lástima nace la violencia. Si yo logro demostrarle a mi hijo y a los que están atrás que no hay que colarse, incluso cuando el amigo nos llama y nos dice, venga, venga, pase, métase acá, y yo le digo, no, gracias, en ese momento estoy generando una estructuración de funcionamiento social, el poder de la agrupación y de lo sociológico. Entonces un tribunal o un análisis de lo sociológico, ¿sí?, va y supera cualquier situación que le estamos encargando a la justicia. Si nosotros estamos encargándole al derecho algo que hace parte y que es obligación del Estado a través de otro criterio, no vamos a cumplirlo. ¿Por qué? Porque estamos dejando la sociología en segundo y tercer semestre. Allá se quedó sociología general. Augusto Conte acuña el término. Bueno, fue antes de él otro, ¿no?
Y después, si venimos en sociología jurídica y le damos las clases al profesor que medio habla y locuras y lo ponemos a dictar allá sociología y no a un sociólogo. Sí, díctese usted sociología jurídica, a usted que le gusta hablar de los griegos, y aterriza ya a hablar de sociología, ¿sí? Y es el profesor que no hace la fila en la cafetería y dicta sociología. Entonces uno dice, bueno, importantísimo, ¿no? Es un estudio del no deber ser de la estructura sociológica. Esta división, y es tan importante, la clarificación de la sociología, y tal vez hoy tengo la oportunidad, no sé, mañana van a decir que soy un sociólogo frustrado, y quizás, ¿sí?, de realzar la labor tan importante del sociólogo, porque volvemos a la civilización primitiva, que ya superó lo del lenguaje y que empieza a funcionar como civilización. Ustedes imagínense el primer problemón, ¿sí?, para identificar los espacios. Ahora ya es muy común, el comedor es el comedor y el baño es el baño. Pero usted imagínese una sociedad donde está empezando, ¿sí?, si los individuos de la sociedad se cagan donde los demás comen. Aquí lo hace la clase política, no de forma literal. Pero si nosotros dentro de eso no empezamos a generar una norma y un criterio normativo dentro de la base de la comunicación y el significado de lo que queremos, ¿cuál es el fin social? ¿Tenemos sociología en todas las universidades del país? No. ¿Por qué? Porque no es rentable. Queremos estar al final del tiempo, pero no estamos dentro del ejercicio. Usted le pregunta al litigante que maneja 10, 20 carteras bancarias y le dice, ¿cuál es la importancia de la filosofía en el ejercicio de la sociología, en el ejercicio del derecho? Yo nunca he citado a Aristóteles ni a Platón para embargar a nadie. Sí, pero si vamos y miramos, la estructura de la poética de Aristóteles es la representación de algo. El pintor no hace algo, lo representa con colores. El poeta no te entrega el amor, te lo representa con palabras. Pues nosotros en juicio no volvemos a matar a la víctima ni volvemos a prestar la plata, la representamos. El ejercicio sociológico del proceso judicial se limita a la poética de Aristóteles. La representación. ¿Cómo así? Entonces, ¿sí es importante la filosofía solo en esto? No. La dialéctica, la escuela dialéctica nos plantea el ejercicio de la contradicción dentro del proceso. La mayéutica es el interrogatorio. El mito de las cavernas es el principio de inmediación de la prueba. Curioso, ¿no? Que el juez en el principio de inmediación utiliza mayéutica y a través de preguntas hace parir una verdad de una estructura social, de lo que viene siendo la reconstrucción del ejercicio sociológico y de lo que nos construyeron, y esa línea finitica entre sociólogos y filósofos que fueron sociales, y al final hacemos un alegato de conclusión que no es más que el discurso o las dos obras de Aristóteles en el Organón 1 y el Organón 2, que es la forma de persuadir y de convencer, un silogismo estructural de Bárbara y una negación de Tollens. Y lo hace a diario el abogado que está cobrando las letras de cambio, los pagarés de la corporación financiera, pero él no entiende lo que está haciendo. Y si no lo entiende el abogado, ¿cómo lo va a entender la persona que está cogiendo el bus y que no tiene la forma de llegar a pensar sociológicamente? Y eso que estamos en la verdadera era de la Ilustración, cuando usted puede acceder a todos los libros de manera ilegal pero real. Sí, la generación de nosotros tenía que hacer la fila en las bibliotecas públicas para conseguir ciertos libros. Los chinos de ahora se conectan y el PDF está en 5 segundos, es más. A veces
uno de adulto ya tiene que solicitar, oiga, ¿usted de casualidad no tiene tal libro? Claro, profe, no lo tengo, pero ya se lo envío. Es la verdadera era que la gente tiene acceso a la información, pero es una información que no está clasificada y no está estructurada. Mis amados decanos de las buenas universidades tienen una lucha constante con las limitantes de la funcionalidad de entregar profesionales que ganen casos, no que hagan justicia. Qué cosa tan traumática, ¿no? Formar abogados para que ganen casos, no para que hagan justicia. ¿Por qué? Porque se comprometen moralmente a unas habilidades, ¿sí? Y una lucha constante con mis amados docentes, compañeros y colegas, buenos compañeros, porque ya no hago parte de las universidades, con unos ingresos económicos muy bajos, con una carga laboral muy alta, que encontraron en las exposiciones el mejor achaque para que el estudiante haga su trabajo y él opinar de vez en cuando en una que otra cosa que acierta y conoce en el tema. Y entre esas, abandonándonos y aislándonos de temas como Doña Sociología, lo que nos impide a bailar con Doña Justicia. Entonces miren cómo tenemos desde acá, desde este retroceso, y hoy cuando posiblemente en el mundo se está fragando la Tercera Guerra Mundial, nosotros estamos preocupados por la sociedad, lo que va a ser el futuro. ¿Y cuántos estamos acá? ¿Y cuántos estamos conectados? ¿Y cuántos van a ver la reproducción? No sé, pero ya es un paso enorme que un grupo de muchachos estén preocupados por la estructura y por la funcionalidad de la sociología dentro del ejercicio jurídico. Que al final, ¿qué queda de la conferencia? La sociología es la responsable de institucionar el porqué de una norma. En esa sociedad primitiva, cuando tomaron la decisión que se defecaba a la orilla del río y se comía en un lugar seco, empieza a nacer la primera norma y nace después de un estudio sociológico. Pero después viene la segunda y es el señor que tenía las piernas fracturadas y defeca donde todos comen. Y cuando lo van a sancionar aparece la figura del abogado y dice no, porque él no puede caminar. Y si se va para allá, nadie lo trae y se muere de hambre. Le toca literal comer y cagar en el mismo puesto. Y ahí nace otro estudio sociológico. Y el ejemplo es muy coloquial, como tal vez son todos los ejemplos que yo he tratado de citar en las universidades. Yo creo que las universidades decir cagar y ese tipo de cosas está prohibido, yo creo que por eso siempre me sacan. Entonces, este ejercicio de pensar estructuralmente, ese es el primer estudio sociológico, las condiciones sociológicas y las condiciones socioeconómicas. Ya hablábamos ahorita del comportamiento del individuo, incluso dentro de las audiencias, el rol del abogado, el rol de la parte, del demandado, del demandante, todo, y el juez tiene que tener una capacitación sociológica hasta para entender qué está sucediendo dentro del ejercicio. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es de un hijo tirano llamado derecho que abandonó a su raíz, la sociología. La dejó en el abandono total y absoluto y ahora funciona como autómata y no sabe por qué. Y no dimensiona el por qué. Y el doctor Jairo se me adelantó con un tema, pues obviamente él es mucho más audaz que yo en este tema del juez, el juez creado a través de la tecnología, pero que ya está funcionando hace 15 años. Es un sistema. Cuando usted va y presenta un examen,
y el resultado del examen le dice si usted es apto para ser juez o no ser juez, para ser magistrado o no ser magistrado. Ya la máquina está tomando decisiones de juicio. Y seguramente la lucha constitucional de la próxima década va a ser quien alimenta esas preguntas y esas respuestas. Y si está respondiendo en la sociedad este tipo de mecanismos. ¿Y qué está pasando con los amigos de enfrente? Nuestros gobernantes están siendo funcionales de acuerdo a los principios sociológicos, o nos creímos el cuento de los medios de comunicación de sacar el pensamiento, sacar los filósofos, los sociólogos, los antropólogos del camino funcional de la estructura y reemplazarlo como civilizaciones de cemento. Si miramos el desarrollo arquitectónico de una ciudad como Bucaramanga, ha sido enorme el crecimiento de obras de cemento, de estructuras físicas, de megapuentes. ¿Y cuál ha sido el desarrollo de nosotros como sociedad? Gracias. La indiferencia ha aumentado, la insolidaridad ha aumentado, el individualismo, y la pandemia nos pegó una acelerada 10 veces más a romper con el criterio. Entonces los humanistas ahora estamos atrasados en comparación con los ingenieros. Tenemos un desarrollo mental medieval con tecnología de punta. Entonces utilizamos el celular para esclavizar a los empleados, para controlar a la pareja, panoptismo total y absoluto, para doblegar a los demás y para generar influencias directas. Pero es un celular de alta tecnología y mi mente está centrada en el medioevo. Ahora el humanismo tiene que retomar estas corrientes y llevarlos a la tranquilidad, llevarlos a funcionar como sociedad y dentro del criterio de sociedad consagrarnos como una sociedad funcional. Pero ¿cuál sociedad funcional? ¿Cuál es la función y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo no, ¿cuál es el fin? Objetivo es poner delante de, ¿sí? ¿Cuál sería el fin que queremos llegar dentro del criterio social? Interrogantes grandísimos. Creo que acá ya se me están acabando los 20 minutos, ¿sí? Y este punto es tal vez el punto fundamental dentro del desarrollo de las dos grandes interrogantes que nos quedan sobre esto, que es un conversatorio y una ponencia de la sociología jurídica y la sociología del derecho. La del derecho en cuanto a la creación normativa y la jurídica en cuanto a la aplicación del ejercicio del mismo. Creo que era mi aporte a través del pensamiento desde las orillas del ciudadano, del abogado, del litigante, del docente. Es acá donde traslado la responsabilidad a quienes están ahí para que interpreten y para que repensemos y nos liberemos de la carga de seguir siendo autómatas normativos. Y creería yo que el año entrante, si volvemos a estar acá, tenemos que ir a la ética del lenguaje para poder tener una claridad sobre el desarrollo de lo que es la estructura de pensamiento dentro del ejercicio del derecho. Gracias. Gracias.